Buenos días chicos, ¿cómo están? Continuamos con el último cálculo del tema de unidades químicas de masa. Vamos a calcular el peso equivalente. En vez de anotar peso equivalente, vamos a anotar PEQ, P mayúscula, EQ minúscula, peso equivalente. El peso equivalente se divide en 4 tipos, es decir, va a tener 4 tipos de cálculo. La primera, peso equivalente para un elemento. En vez de anotar peso equivalente, ¿qué hemos dicho que vamos a anotar? PEQ, peso equivalente. Lo vamos a reducir para un elemento. En vez de anotar elemento, lo vamos a reducir de igual manera, con una E mayúscula pequeñita y entre paréntesis. Ahí está. Estamos calculando el peso equivalente de un elemento. Ahí está. Es lo primero que vamos a ver. Si se han dado cuenta, en el tema de unidades químicas de masa hemos manejado muchas fórmulas. Algunos tenían 2, otros 1, pero cada subtítulo tenía su propia fórmula, que nos ha complicado un poquito memorizarnos. Acá sucede lo mismo. El peso equivalente también tiene su propia fórmula, pero van a ser muy sencillos. Ya no va a haber despejes de fórmulas, eso es lo bueno. A ver, veamos la fórmula. Peso equivalente, PEQ, del elemento va a ser igual al peso atómico del elemento sobre su valencia. A ver, veamos con un ejemplo y vamos a interpretar esta pregunta. Determinar PQ, el peso equivalente de los siguientes elementos. Antes de ver los diferentes ejercicios que vamos a realizar, elementos. Tenemos que saber distinguir los elementos de los compuestos. Los elementos se encuentran distribuidos en toda la tabla periódica. Un elemento yo puedo mencionar al litio. Es un elemento. Puedo mencionar al calcio. El calcio es un elemento. El agua. ¿Es un elemento? No es un elemento porque están unidos entre dos átomos, ¿ya? El hidrógeno y el oxígeno, entonces no es un elemento. ¿El potasio es un elemento? Sí, es un elemento. Entonces todos los que se distribuyen en la tabla periódica por separado son elementos. Esto vendría a ser una molécula o un compuesto porque es la unión de dos elementos. Por ejemplo, acá el elemento oxígeno y el elemento hidrógeno se unen y ya forman una molécula o compuesto. Entonces vamos a ver a los elementos. Los elementos rápidamente se trabajan. Por ejemplo, me pide determinar el peso equivalente del calcio. Ahí está. Peso equivalente. La fórmula. Rápidamente la fórmula. Peso equivalente del elemento, pero yo acá es así, ¿verdad? Ahí está la fórmula, pero yo conozco el elemento, perdón. ¿Qué elemento estamos trabajando? El calcio, ahí está, y le ponemos. Como se realiza varios ejercicios, es mejor poner al elemento acá descrito, lo vamos a describir. Estamos hallando el peso equivalente del calcio. Me dice, peso atómico va a ser igual al peso atómico. El peso atómico se encuentra en las tablas periódicas de unidad. A ver, vamos a buscar acá. Todas las tablas periódicas tienen esta descripción. Ahí está su símbolo, su peso atómico, densidad, nombre. Buscamos peso atómico. En la fórmula me dice peso atómico. Acá está, ¿vean? Peso atómico. El peso atómico está acá, es 52 del cromo. En sí está debajo de su símbolo. En otras tablas se encuentra acá abajo, se encuentra a este extremo o al medio. Pero eso les va a indicar esta descripción. O por ejemplo, para hallar el peso molecular, lo que hemos practicado en la pasada clase, buscábamos del oxígeno. Del oxígeno creo que ya se les ha grabado de alguna manera. Del oxígeno su peso atómico es, acá buscamos, me dice que está debajo del elemento, del símbolo, perdón. Abajo está su peso atómico, 52. Entonces el oxígeno se tiene que encontrar en el mismo lugar.
Ahí está el oxígeno, su símbolo es O y debajo está el número 16. Ese es el peso atómico. Estamos trabajando con el elemento calcio. Buscamos al calcio. A ver, vamos a buscar al calcio. Ahí está. Y su peso atómico vendría a ser 40.1. No se nota, perdón, muy bien. Ahí está. Vean, debajo del símbolo. El símbolo del calcio es Ca. Ca, ahí está. Y debajo está 40.1. Ese es el peso atómico. De todos los elementos se van a encontrar en el mismo lugar. 40.1, me dice 40.1. Acá no quiero manejar números enteros, entonces así, 40. Me dice dividir, peso atómico hemos sacado de la tabla, entre la valencia. ¿Qué valencia tiene el calcio? Solo tiene una valencia y es más 2. Solo el 2. Igual, 40 entre 2, 20. Ahí está. Ese es el peso equivalente de ¿quién? Del calcio. Nada más, ese es el cálculo. Como les mencionaba, como es el último cálculo del tema, van a ser muy sencillos. Así que lo vamos a hacer rápidamente. Simplemente tenemos que reemplazar a la fórmula. Aquí ya no va a haber despejes, porque si me pide la valencia, nosotros sabemos qué valencia tiene. El peso atómico ya está en la tabla, entonces directamente nosotros vamos a hallar el peso equivalente. A ver, veamos otro elemento. Por ejemplo, les pide hallar el peso equivalente del aluminio. Ahí está, aluminio. ¿Qué anotamos? Peso equivalente. Ahí está, peso equivalente. Según mi fórmula está así, pero yo estoy trabajando con el elemento. En vez de anotar E, lo voy a describir, lo voy a anotar. ¿De quién? Del aluminio. Es muy necesario que pongan estas partes, esta pequeñita, calcio y aluminio, porque les decía que el peso equivalente se divide en 4. Primero estamos viendo de un elemento y es mejor que se acostumbre. Aluminio. ¿Qué me dice? Peso atómico sobre la valencia. Peso atómico. ¿De dónde sacamos? De la tabla. Peso atómico del aluminio. En la misma posición que hemos encontrado del calcio. Del calcio es 40, debajo del símbolo. Ojo, en otras tablas el peso atómico se encuentran en otra posición. Puede estar acá abajo o acá al lado, ¿ya? Pero todas las tablas tienen esta descripción. Simplemente tienen que seguir la flechita. A ver, busquemos el aluminio. Del aluminio es 27. A ver, ahí está. Debajo del símbolo, abajo está el 27. No confundir con el de más abajo, 2,7. No, es 27. Eso es lo que vamos a anotar. Peso atómico del aluminio es 27. Sobre la valencia. La valencia es el aluminio. ¿Cuántas valencias tiene? Tiene una, ¿verdad? Y es más 3. Solo la valencia. 27 entre 3, 9. Ese es el peso o el peso equivalente del aluminio. Es simplemente reemplazar fórmulas. A ver, vamos con otros ejemplos. Esto por favor en su cuadernito de avance. Ahora sí, lo voy a borrar. Sigamos. A ver, otro ejemplo. El último. A ver, ejemplo número 3. Por ejemplo, yo les menciono del hallar el peso equivalente del hierro. Acá es donde ocurre, no se dificulta, sino hay que analizar tal vez. El hierro. Si bien hace rato hemos trabajado con el calcio, el aluminio, podríamos trabajar con el litio, con el magnesio y todos esos elementos, rápidamente hacíamos, ¿no? Reemplazábamos y buscábamos su peso atómico. Pero algunos elementos tienen dos valencias. Los que hemos hecho hace rato tenían solo una valencia, 2, 3,
2, 3, 1 y demás, solo una valencia. Pero ¿qué pasa con los elementos que tienen dos valencias? Por ejemplo, el hierro, el cobalto, el níquel, el estaño, todos ellos tienen dos valencias. El hierro tiene más 2 y más 3. Cuando el elemento tenga dos valencias, lo vamos a dividir en dos. Hierro. Vamos a trabajar con cada uno. Hierro más 2 y hierro más 3. Reitero, los otros elementos solo tenían una valencia, es por eso que directamente lo hemos hecho. Me pide hallar el peso equivalente de hierro, pero yo sé que el hierro tiene dos valencias. El peso equivalente de hierro más 2. Ay, perdón, acá. Peso equivalente del elemento. El elemento es el hierro, pero acá con más 2. Igual, lo mismo. Buscamos su peso atómico. ¿De quién? Del hierro. Vamos a seguir buscando acá. Vamos a seguir practicando. Pero esto, a ver, ahí está. El hierro. Debajo de su símbolo, Fe. ¿Qué número ven? 56. Es el peso atómico. 56. Anotamos. Peso atómico del hierro. 56. Dividido entre su valencia. ¿Cuánto es su valencia acá? 2, ¿verdad? 56 entre 2, 28. 28. Ese sería su peso equivalente de hierro más 2. Vean, simplemente acá estaría variando algo que nosotros ya sabemos, que hierro tiene dos valencias. Ahora con el hierro más 3. Anotamos peso equivalente ¿de quién? Del elemento. El elemento es el hierro, pero con más 3. Seguimos. Peso atómico. El peso atómico para el hierro más 2 y para el hierro más 3 es el mismo, es decir, 56. Acá simplemente va a cambiar sobre la valencia. La valencia es 3. 56 entre 3, si no me equivoco, acá nos vamos a ayudar. 18,67. Dividimos 56 entre 3. 18,67. Ese vendría a ser el peso atómico de hierro más 2 y de hierro más 3. Simplemente estamos reemplazando datos. ¿Vean? Se hace un poquito más fácil. Eso es todo con el peso equivalente para un elemento. Reemplazamos datos. El peso atómico se encuentra en la tabla y la valencia nosotros ya los conocemos, ¿ya? Entonces simplemente es ese cálculo. Ahora vamos a calcular el peso equivalente para un ácido. Mencionábamos hace un momento que el peso equivalente se divide en 4. Hemos calculado el peso equivalente para un elemento. Ahora vamos a calcular el peso equivalente para un ácido. Entonces acá veamos peso equivalente. En vez de peso equivalente, ¿qué vamos a escribir? PeQ. Para un ácido. Esta vez vamos a colocar la palabra ácido, ¿ya? Para un ácido. Entonces, estamos calculando el peso equivalente para un ácido. Todo esto lo vamos a poner dentro de un paréntesis y comenzamos. Nuevamente, es otra fórmula muy similar, simplemente se va a alargar en cierta parte, pero son cálculos que ya lo hemos realizado. Entonces, PQ ácido, peso equivalente de un ácido, va a ser igual al peso molecular sobre el número de hidrógenos. Ácido, el tema de ácidos lo han visto el año pasado en nomenclatura inorgánica. Acá en su práctica o en los ejercicios que vamos a realizar no les va a pedir formar el ácido. El ácido ya les van a dar, ¿ya? Pero a ver, por ejemplo, ¿qué es un ácido? Mencionemos a este. Ácido clorhídrico. O podemos mencionar al ácido sulfúrico. Esos son ácidos, les menciono. Ya van a estar acá los ácidos.
Simplemente eso ya lo saben. Hablemos del hidrógeno. Me dice acá número. Este es número. Ya en vez de anotar número, yo anoto esto, ¿ya? Número de hidrógenos. Acá vamos a anotar número de hidrógenos. Me pide identificar al número de hidrógenos. Vamos a aprender a identificar antes de realizar los ejercicios. Para el ácido clorhídrico, ¿cuántos hidrógenos ven acá en el ácido clorhídrico? Solo ven uno, vean, un hidrógeno, H. Para el ácido sulfúrico, ¿cuántos hidrógenos ven? 2. El número que se encuentra al lado derecho es la cantidad de hidrógenos, o en sí de todos los elementos. Los números que se encuentran al lado derecho indican la cantidad que está participando. En este caso participa 2 hidrógenos. Acá 1. Acá se sobreentiende que hay 1, pero no se lo nota. Entonces hay un hidrógeno. Acá hay 2. A ver, con este ejemplo, algo rápido que vamos a ver. De toda la molécula, ya no son elementos. ¿Por qué? Porque están juntados 3. El azufre, dibujemos el azufre. A su ladito, a su lado derecho está vacío, ¿verdad? El numerito pequeñito. Pero nosotros sabemos que es el número 1. Acá vamos a dibujar al azufre. Vamos a dibujar al ácido sulfúrico en sí. Es como si veríamos, perdón la palabra, en un microscopio. Nos acercamos y vamos a ver al azufre, al ácido sulfúrico. ¿Cómo es realmente? ¿Cómo es su molécula? Me dice del oxígeno. ¿Cuántos oxígenos participan? 4. Acá vamos a dibujar al oxígeno. 1, 2, 3, 4. ¿Quiénes son? El oxígeno. Ahí está. Vean, ahí ya más gráfico. ¿Y cuántos hidrógenos? 2. A ver, al hidrógeno lo pondremos acá. Hidrógeno, hidrógeno. Este es el mismo. Ácido sulfúrico, ácido sulfúrico. 1 azufre, 4 oxígenos y 2 hidrógenos. Vean, estas cantidades que se encuentran a su lado derecho indican las cantidades que hay. Ahí está, hemos recordado un poquito de esa parte, pero acá lo que me interesa es el número de hidrógenos. Del ácido sulfúrico, ¿cuántos hidrógenos tiene? 2. Del ácido clorhídrico tiene 1. Simplemente eso es lo que me interesa. Esto es para graficar y se den un poquito de cuenta. Ahora sí, esto lo copian, lo hacen en su cuadernito tal como estaba. Ahora sí, me dice determinar el peso equivalente de los siguientes ácidos. A ver, veamos. Ejemplo número 1. Les reitero, los ácidos ya les van a dar. Simplemente la idea ahora es calcular el peso equivalente. Por ejemplo, mantendremos ese ejemplo que está allá, que es el ácido sulfúrico, que me dice calcular el peso equivalente. Peso equivalente. ¿De quién? Del ácido. ¿Nosotros conocemos al ácido? Sí, es el ácido sulfúrico. Simplemente lo copiamos en pequeñito acá abajo. Igual. Peso molecular sobre el número de hidrógenos. El número de hidrógenos creo que ya un poquito nos hemos dado cuenta que es, pero el peso molecular lo vamos a recordar. El peso molecular ya lo sabemos calcular. Hace las pasadas clases ya hemos visto este tema del cálculo del peso molecular, pero a ver, recordemos algo rápido, ¿ya? Peso molecular, en vez de anotar peso molecular, vamos a anotar PM, peso molecular. ¿De quién? Del ácido sulfúrico. No me está hablando de otra cosa, solo del ácido sulfúrico. Sacamos su peso molecular. ¿Qué decíamos? El peso molecular del ácido sulfúrico. Participan 3, los vamos a separar. ¿En qué? En hidrógeno, en azufre y en oxígeno. Y simplemente vamos a trabajar con la tabla. Del hidrógeno, según nuestra tablita, es 1. Del hidrógeno no se nota en mi tablita, pero vamos a hacer del oxígeno. Del azufre, según mi tablita, es 32. Estamos recordando lo que calculábamos del peso molecular. Del oxígeno.
De los otros no los he mencionado, no les he mostrado porque no se nota en mi tabla. Del oxígeno, estamos agarrando su peso atómico. Ojo, no es lo mismo peso atómico que peso molecular. El peso atómico lo hemos hallado hace rato, ¿verdad? En el cálculo del peso equivalente del elemento. Agarrábamos acá, ¿verdad? Debajo del símbolo ese numerito. Lo mismo acá. Agarramos al oxígeno y debajo del símbolo está el 16. Eso es lo que vamos a notar. De todos los elementos se encuentran en la misma posición. Les vuelvo a reiterar, el peso atómico puede estar distribuido en diferente parte. En diferente lugar dependiendo de la tabla que ustedes tengan. Hasta acá hemos hecho lo mismo que el anterior. ¿Por qué se diferencia peso atómico que se encuentra en la tabla con peso molecular? Cuando hablo de peso molecular es la suma de todo. Y el peso atómico solo habla de uno, de un elemento. Entonces acá lo mismo, estamos sacando lo de hace rato, pero lo vamos a sumar y ya va a ser peso molecular. Acá, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos por el numerito que está a su lado derecho. Del hidrógeno, ¿quién está? El 2. Del azufre, ¿quién está? El número 1, pero no lo vemos, pero sabemos que está ahí. 1. Del oxígeno, ¿qué número está? El 4. 2 por 1, multiplicamos linealmente. 32 por 1, 32. Y 4 por 16, 48, ¿verdad? No, 64. 64. Sumamos. 2 más 32 más 64, los resultados es 98 gramos sobre mol. Esto lo hemos hecho en la primera clasecita que hemos hecho en Zoom. Eso estamos calculando. Ahí está. Esto se llama peso molecular. Ya tenemos ¿de quién? Del ácido sulfúrico. Entonces volvemos a lo que queremos hallar. Estos son cálculos auxiliares. Me dice, para hallar el peso equivalente tengo que agarrar el peso molecular. ¿Y cuánto es el ácido sulfúrico? 98. Dividir entre el número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene el ácido sulfúrico? 2, ¿verdad? 2. Acá ven el numerito 2 o el número que se encuentra a su derecha. 2. Solo del hidrógeno. 98 entre 2, acá 49. Este simplemente es el peso equivalente de este ácido. Y este ácido es el ácido sulfúrico. Como verán, es lo mismo que el pasado subtítulo, que es el peso equivalente de un elemento. Simplemente reemplazamos datos, donde un poquito tardamos en hallar el peso molecular. A ver, veamos otro ejemplo. Esto, por favor, de igual manera, en sus cuadernitos. Ahí está. A ver, veamos otro ejemplo. Ahí está. Me pide hallar el peso equivalente del ácido carbónico. Ahí está. Ácido carbónico. El ácido ya les va a dar, ¿verdad? No tienen que formar. Para hallar el peso equivalente, ¿qué hago? Agarro la forma del ácido. Para poder identificar, como son 4, creo que del elemento ya está por demás decirlo. Va a ser solo de un elemento, va a ser el calcio, va a ser el hierro, va a ser cualquier elemento que se encuentre en la tabla. ¿Qué pasa con los otros 3? Ahí van a no tener cuidado, sino que un poquito van a pensar. ¿Cuándo se refiere a un ácido? Cuando sí o sí tiene hidrógenos. Vean, hidrógenos, sí o sí va a tener hidrógenos. Los demás, que nos faltarían 2 más, que lo vamos a hacer en la siguiente clase, va a ser diferente. Ya no vamos a tomar en cuenta el hidrógeno, sino a otra cosa que lo tienen que identificar. Entonces, cuando ustedes vean hidrógenos en cualquier momento, ustedes rápidamente tienen que decir, es un ácido.
Por ejemplo, este ay, tiene hidrógenos, es un ácido. A ver, otro. Este, ¿es un ácido? Sí, porque tiene hidrógenos. A ver, otro. Este, ¿es un ácido? Sí, porque tiene hidrógenos. ¿Qué pasa con el agua? Acá rápidamente el agua tiene hidrógenos, ¿verdad? Y ustedes dirán, no, el agua no creo que sea un ácido, según el concepto que yo les estoy dando. Es un ácido, en sí el agua es un ácido y a la vez una base. Pero eso les voy a explicar ya en la siguiente clase porque vamos a avanzar bases más y ahí se van a dar cuenta por qué el agua es considerado un ácido. Pero, en conclusión, para tal vez usar la fórmula, cuando vean hidrógenos en sus compuestos, ¿qué es compuesto o molécula? Cuando varios elementos de la tabla periódica se unen, ya son uno. Elementos es cuando estamos usando por separado. Entonces, cuando vean hidrógenos en un compuesto, es un ácido. Rápidamente ustedes, ya, es un ácido, ¿por qué? Porque tiene hidrógenos. Ahora sí. Entonces, cuando vean hidrógenos, rápidamente, es un ácido. Ahora sí, vamos. Me pide calcular el peso equivalente del ácido carbónico. ¿Cómo hallo? Peso equivalente del ácido carbónico. En vez de ácido, acá anoto el que es. El ácido carbónico. Lo identifico. Igual, me dice peso molecular sobre el número de hidrógenos. El peso molecular tengo que sacarlo como cálculos auxiliares a un ladito. Vamos a sacar a un ladito, vamos a sacar el peso molecular. Ahí está. ¿Qué habíamos dicho? Es un compuesto, es un ácido carbónico. Lo dividimos en 3. ¿Por qué? Porque participan 3. Ahí está, el ácido carbónico. Lo dividimos en hidrógenos, en carbonos y en oxígenos. Agarramos 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos. Agarramos nuestra tablita del hidrógeno. Esto no va a cambiar nunca. Del carbono es 12, según nuestra tabla, o del oxígeno es 16. Nunca va a cambiar, los datos ya están acá en la tabla, es decir que el ácido carbónico, por ejemplo, digamos que en la siguiente clase del ácido carbónico su peso molecular digamos, es 2, ya digamos. A la siguiente clase o de aquí a 3 clases seguimos manejando el ácido carbónico y les pido su peso molecular. El peso molecular nunca va a cambiar, sí va a ser 2. En cualquier tema que estemos avanzando, el peso molecular se va a mantener constante, no va a cambiar. Entonces, a medida que vamos a ir realizando varios cálculos de peso molecular, ya se van a memorizar cuánto es de cada sustancia. Por ejemplo, del ácido sulfúrico es 98, ¿no ve? Eso ya practicando, ya uno un poquito ya se va memorizando cada peso molecular. Por ejemplo, del agua es 16, siempre va a ser 16. Perdón, 18, ¿ya? Entonces, acá vamos a multiplicar. Estos son datos de la tabla, ya lo sabemos acá. Por su numerito que se encuentra a su lado derecho, del hidrógeno. ¿Cuánto es? 2. Del carbono es, ¿qué numerito ven a su lado extremo? 1. Del oxígeno, ¿qué numerito? 3. Multiplicamos linealmente. 1 por 2, 2. 12 por 1, 12. Y esta vez 16 por 3, 48. Sumamos. 2 más 12 más 48. Acá nos vamos a ayudar. 62 gramos mol. Listo. Tenemos el peso molecular. Este es el dato que tengo que hallar, que tengo que reemplazar.
Sumamos todo, es el peso molecular, 62. Me dice acá el peso molecular, 62. Sobre el número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos vemos en el ácido carbónico? 2, ¿verdad? A su lado derecho, 2. Y dividimos. 62 dividido entre 2. Acá nos vamos a ayudar. 12, 4. Ese es el peso equivalente del ácido carbónico. Es simplemente eso, como les mencionaba hace rato, era la misma idea, simplemente reemplazar. Acá es donde se tarda de cierta manera, pero ya lo sabemos hallar. Las siguientes dos clases, la última clase que vamos a tener de este tema va a ser la siguiente semana, en donde nos faltarían dos pesos equivalentes. Ahora hemos visto peso equivalente de un elemento y de un ácido. La siguiente clase vamos a ver de los otros dos y con eso terminamos el tema. Pero va a ser la misma idea, igual vamos a ir reemplazando. En este caso no nos van a pedir despejar de la fórmula y hay un trabajo extra. Acá el trabajo extra solo sería hallar el peso molecular para hallar el peso equivalente.